un aspecto gelatinoso, muy heterogéneo, muchas veces viscoso, de aspecto blanco. Una dentina intermedia que ven en el medio de la pantalla, que tiene un aspecto similar al cuero, una consistencia similar al cuero. Y una última dentina, que es la que nos habían enseñado que es una dentina dura, con un poco más de resistencia, y que muchos aprendimos con la búsqueda del grito dentinario. La tendencia actual en cariología es no seguir buscando el grito dentinario. Era lo que les decía en la pantalla. Entonces quiero que se queden con la imagen del medio, con esta cuchara que está presionando sobre mi dentina, que tiene una resistencia similar a la del cuero que hablan hoy los cariólogos en los consensos mundiales. A ver, sabemos que caries dental es una epidemia, una pandemia, perdón. Hablando de pandemias, la caries dental se ha convertido en una de las pandemias que no distingue clases sociales, edad, religión, ni nada por el estilo. Entonces, la respuesta de la odontología y nosotros como odontólogos es darles una solución al problema con nuestros pacientes. O sea, imagínense si con la pandemia de coronavirus los epidemiólogos estarían trabajando en otras áreas que no sea COVID-19. Esto sería como un cierto dejo a la población y a las necesidades de la población. Y creo que la odontología ha perdido su foco en la realidad más grande del problema que es caries dental. Entonces, es momento de reaprender, porque la cariología a veces parece aburrida, pero voy a tratar de explicárselo sencillo, y es lo que hace el doctor Joe Frenken, en una remoción manual. Esto es de la Universidad de Sao Paulo, una animación, donde abrimos nuestras piezas dentales, puede ser con instrumental manual, o quieren usar turbina, úsenla, pero con muy poco tiempo. Estos son openers, son instrumentos para abrir y llegar a la dentina, y luego, con una cuchara o un excavador, empezamos a sacar únicamente la dentina infectada. Acá la clave de la remoción selectiva, la remoción inteligente, es sacar la dentina que no tiene la capacidad de regenerarse, la dentina que no está preparada para cicatrizar, entre comillas, porque nuestros dientes también cicatrizan. Así que quiero que se lleven ese concepto, que nuestros dientes se defienden de la agresión de la caries dental. Entonces, debemos cucharear hasta sacar nuestra dentina infectada. Mi objetivo de este curso es que ustedes se lleven herramientas para que mañana puedan identificar esa dentina de una forma sumamente efectiva y sin tener que gastar tanto instrumental. Remoción manual, técnica traumática de Frenken. En el año 1970, el doctor Joe Frenken propone esta técnica. En el 94 ya la Organización Mundial de la Salud la avala como efectiva, y en el 98 la Federación Dental Internacional. Entonces, cuando hablamos de remoción selectiva de caries, no quiere decir que estamos dejando caries, no es una negligencia. Ojo acá, porque quienes empezamos a hacer remoción selectiva en un momento y aprendimos lo de grito dentinario y de buscar una dentina dura, nos quedaba ese gusto amargo. Mi objetivo hoy es sacarles ese gusto. Cuando hablamos de remoción química de caries dental, es un tema muy amplio que en mis workshops lleva muchos días de calibración y demás, pero hoy en una charla de 45 minutos voy a tratar de ajustar todo esto, y al final voy a pasar un link para quien quiera ampliar el estudio con papers e información científica sobre la biocompatibilidad, la eficacia de estas técnicas, qué pasa con los microorganismos después de realizar este tipo de selección, el contenido mineral post-tratamiento, ¿sí? ¿Qué pasa con los sistemas adhesivos que estaba viendo la conferencia del doctor de resinas compuestas? Si puedo aplicar estas técnicas con adhesivos convencionales, y los efectos sobre la pulpa dental, porque yo con estas técnicas no quiero hacer más daño de lo que genera la caries dental, pero tampoco quiero que mi químico, cualquiera que fuere, no afecte a la pulpa. Bien, les traigo esta escala, que es la que utiliza la mayoría de los estudios, porque es una escala que habla de la comodidad y la aceptación o no del paciente de los tratamientos. Entonces uno va mirando gestos, posturas, las manos del paciente, para ver si el paciente está cómodo o siente algún tipo de molestia o ansiedad con los tratamientos que estamos realizando. ¿Por qué? Porque la técnica de remoción química atraumática es una técnica que la mayoría de las veces no utiliza
ni punciones anestésicas, ni instrumental rotatorio, y si lo utiliza lo hace en muy pocos segundos, como vamos a ver más adelante. Y me gusta este número de la Asociación Dental Mexicana, porque la mayoría de los estudios que después voy a compartir con ustedes hablan que el 89% de los pacientes tratados no experimenta dolor según este tipo de escalas. Es un número altísimo. ¿Por qué? Imagínense ustedes que si de 100 pacientes, 89 no experimentan ningún tipo de dolor, es un número para empezar a tener en cuenta con una tecnología tan sencilla. ¿Ok? Y esto es de cortesía de la doctora Liz Chen, de allí, de Lima. Por eso yo digo que aprendí cariología de mis hermanos peruanos y de mis maestros peruanos. Este es un estudio que hizo de la evolución de la remoción química de caries, porque cuando uno empieza a buscar bibliografía de removedores químicos, empiezan a surgir un montón de nombres en los buscadores y uno se termina haciendo un lío en la cabeza y no puede ir a nadie, no puede decidir por qué removedor optar. Y bueno, traje esta diapositiva de Liz, ahí de Perú, que le mando un saludo grande y un cariño grande, porque nos da la evolución de los sistemas de remoción químico-mecánicas en el tiempo. Empezamos en el año 1970, el primer removedor químico fue el hipoclorito de sodio que los endodoncistas usábamos, y luego va evolucionando con Caridex, que es un sistema viejísimo, luego aparece el más conocido como Carisol y Papacaries brasilero, y después fueron evolucionando hasta la aparición de Brix, del cual fui uno de los creadores, hasta la actualidad de los de nueva generación. De todos estos, porque me dicen, doctor Fer, ¿qué removedor usted recomienda? Yo no recomiendo ninguno. Yo lo recomiendo que elijan con criterio clínico. Quiero que ustedes, viendo todo este tipo de removedores que tengo en el mercado disponibles, sepan las ventajas y las desventajas de cada uno. Los protocolos de trabajo son muy parecidos entre todos, más allá de que químicamente sean diferentes, y optimizar los recursos, porque realmente es una tecnología muy sencilla de aplicar y no encarece los costos operatorios. Dijimos que removedores químicos teníamos en el año 1970, como ven arriba de la pantalla, los clorados, el hipoclorito de sodio, el agua lavandina que usábamos los endodoncistas. Luego aparece el Caridex, ¿sí? Se le suman un par de sustancias para no hacerlo tan tóxico y tan irritante. Y después viene el Carisol. ¿Qué quiere decir? Que todos estos tienen como componente primo familiar el clorado, el cloro. ¿Bien? Esa es la primera familia y la más conocida. Creo que alguno ha experimentado con Caridex, con Carisol y el hipoclorito de los endodoncistas. Después aparecen las enzimas con estudios de los brasileros, de la doctora Khalil, el Papacaries, en el año 2000, y van apareciendo nuevas formulaciones de esta enzima que también actualmente se usa, y vamos a ver qué ventaja y desventaja tiene frente a los clorados. Y hoy en la actualidad estamos hablando de los alocarbamídicos, que son una suerte de unión entre las ventajas que tiene cada uno de los anteriores. Bueno, las enzimas tenemos un montón en el mercado. Creo que allí en el Perú tienen a Brix. Yo estuve un par de veces con la gente, con mis amigos de Nimport trabajando. Las enzimas trabajan, son sustancias biológicas, perdón, y trabajan de una forma muy parecida a los clorados, ¿sí? El punto que une a todos estos productos que ustedes estuvieron viendo es el siguiente. Es que este producto químico es un ablandador, un digestor de dentina. Aparte, tiene la opción de identificar qué dentina proteolizar, ablandar, o sea, la que tengo que sacar, y qué dentina tiene que dejar. Es decir, que tanto las enzimas como los clorados tienen la capacidad de seleccionar qué dentina dejar y qué dentina sacar. Tanto Carisol, que es el más conocido de los clorados, como Papacaries, el Brix o el DGO y los prototipos actuales. Cuando siempre hablamos con los odontólogos, la mayoría nos cuenta, y creo que más de uno hemos tenido esa duda de dejar o sacar. Bueno, estos productos químicos nos hacen de forma inteligente una identificación por un proceso químico muy complejo, que quien quiera ahondar un poquito en estos conceptos me escribe y les explicamos cuáles son los conceptos. Y a partir de este ablandamiento,
a través de fibras colágenas, hace que el odontólogo clínicamente se encuentre con una dentina más blanda. Entonces, yo tengo duda, aplico mi removedor químico, cualquiera que fuera, y este removedor químico de forma selectiva va a ablandar. ¿Por qué? Porque el removedor químico es proteolítico, es un ablandador de dentina, ya sea la marca que ustedes quieran, y de forma selectiva. Además, se descubrió que como efecto secundario tiene acción antiséptica. Entonces, muchos me preguntan si después de hacer una remoción de caries tengo que hacer una aplicación de clorhexidina. Y la respuesta es no, porque todos estos productos tienen acción antiséptica, además de las propiedades que estuvimos citando anteriormente. Y acá viene lo que a mí me desespera cuando estamos en el posgrado y vemos que los colegas, ante la presencia de una lesión de caries, ya sea activa, inactiva, y ante la duda, clavamos, y lo digo en forma personal porque yo también lo hacía, clavamos el explorador. Bien, usamos el explorador como un estetoscopio, como dice el doctor Frenken. Usamos el explorador de una forma sumamente invasiva que hace que las estructuras que están peleando para cicatrizar, para regenerar de esa lesión de caries, terminen rompiéndose. En un afán de querer ver qué pasa ahí abajo, de forma casi instintiva, estoy seguro que el 90% de nosotros vamos a clavar el explorador y hacer fuerza para ver si esa dentina está blanda o no está blanda. Y esto es una diapositiva y vamos a hacer un juego, ya que están y están desde temprano escuchando. Y esto es de un amigo, de un querido colega que ustedes tienen la suerte de tenerlo allá en Lima y de quien aprendió un montón de cariología y por su generosidad me cedió estas diapositivas para que las comparta hoy con ustedes. Y les voy a hacer un desafío. Algunos quizás se sepan la respuesta. Pero la pregunta es, ¿dónde ven caries dental activa o una pigmentación o una caries dental inactiva? Vamos a suponer que viene un paciente, agarramos nuestra jeringa triple, tiramos un poco de aire o secamos con una torunda de algodón un molar y vemos estas dos situaciones. ¿Bien? Ese es el primer juego para que no se me aburran un poco, para que se entretengan. La respuesta es la siguiente. Vamos a tener que empezar a agudizar nuestra mejor herramienta, que es los ojos y el tacto. ¿Bien? Entonces, vamos a ver las sombras subyacentes de alrededor de cada figura. Vamos a ver si vemos algún aspecto grisáceo o blanquecino en alguna de las dos fotos. Y vamos pensando, y tiramos aire, y secamos, y pasamos una torunda, y volvemos a secar. Vamos a ver la respuesta. Esto es de mi querido amigo Heraldo, que tiene la suerte de tenerlo ahí con Andrea, su esposa, en Lima, los dos odontólogos. Acá está la resolución del problema. La mayoría de mis alumnos falla y yo la primera vez fallé. La primera que vimos, miren acá donde está el puntero, ahí, es una caries inactiva, es una pigmentación. ¿Por qué? Porque cuando entra la luz, como ven acá en el cursor que se está moviendo en la imagen de la izquierda, la luz entra y se queda quietita. Entonces, eso me da una imagen de bordes netos bien definidos. Esa lesión está inactiva. Por lo tanto, no tengo que ir como un loco con un explorador a tratar de romper o abrirla con una turbina, a tener que volar todo ese trabajo que se tomó la madre naturaleza para cicatrizarla, para frenarla, para inactivarla. Bien. En cambio, en la lesión de la derecha, cuando entra la luz, se dispersa, rebota por los bordes y hace, como ven acá donde está el cursor, unos márgenes recontra irregulares, ¿sí? Con algunas zonas blancas grisáceas, ¿sí? Y una sombra subyacente. Miren cómo es el cerebro humano, que ahora que ustedes saben la respuesta y volvemos a la imagen anterior, vemos rápidamente la diferencia. Entonces, si ustedes se llevan esta herramienta para mañana en su consultorio, el objetivo del curso de hoy está más que satisfecho. Pero vamos a seguir con un poquito de información. Entonces, ¿qué hacemos si tenemos duda ante una lesión? Primero y principal, sequemos. Siempre para diagnosticar caries dental activa o inactiva tenemos que secar. Entonces, ¿con qué secamos? Si son caries muy grandes, muy profundas, como la que ven que voy a trabajar yo en mis pacientes en los casos que les voy a presentar,
secamos con una torunda de algodón o un chorro de aire muy fino, porque muchas veces si es una lesión muy grande y uno dispara el chorro y el paciente no está anestesiado, va a sentir sensibilidad. Y recuerden que el objetivo de este curso es trabajar sin anestésicos y sin rotatorios y con mínimo trauma para el paciente y también para el odontólogo, porque estas técnicas no solamente son amenas para el paciente, sino para el odontólogo. Secamos y si tenemos dudas usamos, en vez de un explorador, una sonda de estas de punta redondeada, no es necesario que la compren, son las sondas de Hooke, que no rompen como el explorador, porque el explorador en una lesión activa destruye un montón de tejido que deberíamos dejar, o con estas limitas de endodoncia que tienen, pueden palpar a ver si hay tejido blando o no. Resumiendo, ¿qué es un removedor químico de caries? Es un RQMC, que es la sigla que la mayoría de los estudios utilizan, removedor químico mecánico de caries dental. Es un cariolítico porque rompe, digiere, proteoliza caries. Ablandador de dentina, porque una vez que la digiere queda como una gelatina, ¿sí? Es un debridante porque descascara nuestra dentina de forma selectiva. Clínicamente, para nosotros, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que el removedor químico está haciendo efecto? Porque ablanda la caries dental. Dijimos que teníamos papaína, muchas veces tenemos también de la piña o del ananá la bromelina. Se utilizan proteasas cítricas también de los fermentos de esto es de manera informativa porque hay mucha bibliografía. Y la colagenasa que surge de el cultivo de unas bacterias de Clostridium. A ver, fundamental, ¿cuándo voy a utilizar un removedor químico de caries? Y la respuesta ustedes la saben. ¿Por qué? Porque es la misma que ustedes me darían si yo le pregunto cuándo voy a optar por hacer un acto de operatoria dental, de dentistería. Entonces, lo fundamental es el diagnóstico, tanto en pacientes pediátricos como adultos, porque van a ver que la mayoría de mis casos son pacientes adultos y muchas veces adultos mayores, tengo que hacer un buen diagnóstico. Entonces, jamás haría un acto operatorio dental donde un paciente tiene dolor espontáneo, tiene una fístula, tiene una imagen radiográfica periapical, o tiene algún indicio o alguna sintomatología prepulpítica que haga que ese diente deba ser derivado de la endodoncia. Esto tiene efectividad tanto como una remoción de caries con turbina, por ejemplo. Entonces, tengo que ser certero en el diagnóstico. Cuando trabajamos con pacientes pediátricos, recuerden que en el periodo de exfoliación, si hacemos una radiografía, muchas veces salen procesos periapicales de la misma fisiología por el recambio dentario. Entonces, tengan ese dato, ¿sí? Para no confundir con un proceso periapical patológico. Porque el objetivo que quiero que trabajen en pacientes tanto pediátricos como adultos. Se asocia la remoción traumática en pacientes niños porque es súper amena, pero ustedes no saben la cantidad de adultos que postergan las citas al odontólogo por temor, porque son adultos que han padecido la odontología traumática por muchos años y no quieren volver a este tipo de odontología. Fer, yo aplico mi removedor químico, cualquiera que fuera, y ahora vamos a ver los protocolos más adelante. ¿Hasta dónde debo remover caries dental? Es otra de las preguntas. Y para esa pregunta, no va a ser una opinión personal, sino va a ser información, se la vamos a hacer a este grupo de cariólogos, entre ellos Frenkel, Ricketts, Leal, bueno, miren, es un Dream Team, Fontana, los cariólogos más grandes del mundo, como dicen los brasileños, los más grandes del mundo. Entonces la respuesta la tienen ellos, hacen un consenso, esto tiene fecha del 2016, hasta dónde debemos remover caries dental. Creo que es mi diapositiva preferida de la odontología. Vamos a tener esta imagen de una caries dental donde está el cursor. Creo que lo alcanzan a ver. Vamos a poner el puntero láser que es más fácil. Ahí está. En rojo, donde está el cursor, es lo que vemos en la manifestación en la imagen. Después vemos esta imagen a un corte transversal un poco más ampliada, pero es prácticamente lo mismo. Vamos a quedarnos con la imagen donde está el puntero. Una lesión desde la superficie. A ver, por favor, si pueden apagar el micrófono, que estamos teniendo interferencia.
Después vamos a tener una lesión desde la superficie hasta los planos más profundos y este túbulo dentinario es la imagen, ¿sí?, del microscopio. Esta es la imagen microscópica que tiene correlación a la imagen que tengo aquí a mi izquierda. Y la preferida mía es esta, la manifestación táctil, la que ustedes deben ajustar en su clínica, en su consultorio, para poder llevar a cabo y decir, como no tengo un microscopio para estar biopsiando todo el tiempo mis remociones químico-mecánicas de caries, tengo mi herramienta, que es la manifestación de mano, ojo y sentidos, para saber a dónde estoy equivalentemente por este gráfico. Lo tienen y se los puedo mandar. Entonces, vamos a empezar por esta parte de arriba de la caries dental. Es recontra blanda, sumamente blanda, como vieron en la primera imagen. Esa caries que parece un cornflakes, una textura sumamente desorganizada, blanda, que la pueden raspar sin ningún tipo de resistencia y sale. ¿Qué va a tener el túbulo? Una alta contaminación, una zona necrótica. Va a ser una dentina que se va a manifestar extremadamente blanda, como les conté. Si seguimos bajando con la remoción, vamos a bajar la carga microbiana, donde está el cursor ahora, en el túbulo dentinario, y la manifestación va a ser similar al cuero, va a ser una dentina dura como el cuero. Entonces, moraleja, busquemos una dentina dura como el cuero para llegar a una remoción selectiva. En cambio, si me voy más abajo, como me enseñaron, con la técnica, con las cavidades de Blacks en la odontología más clásica, encontramos una dentina que va a ser un sonido, un grito dentinario, sumamente dura, pero vamos a encontrar pulpa dental. Y lo que yo le digo a los colegas, que encuentran grito dentinario y grito del paciente, porque son túbulos sumamente abiertos, donde el paciente va a tener una comunicación pulpar casi inmediata si seguimos. Entonces, es preferible siempre en cariología esperar que esto cicatrice, esperar que esta dentina blanda como el cuero forme su capa protectora. ¿O no les pasó alguna vez que un paciente se va con una restauración intermedia y vuelve a los 6 meses con una dentina sumamente pigmentada pero extremadamente dura? Eso es una cáscara protectora, no la saquemos más, por favor, y menos con una turbina y una piedra que genera calor y está de una forma que no controlamos hasta dónde limpiamos. Moraleja de este cuadro, limpiemos hasta una dentina similar al cuero. La carga microbiana va a ser menor, nunca vamos a encontrar una dentina estéril, para quienes preguntan, porque si nosotros nos vamos más abajo con una turbina y con el método de remoción convencional, con nuestro aire expulsamos bacterias hacia las zonas más profundas también. Así que atentos, hay un montón de estudios que invito a que los amplíen, que se los puedo pasar en el PowerPoint porque estamos limitados de tiempo. ¿Quién es la protagonista de la remoción química de caries? No lo es ningún producto en el mercado. La protagonista la tenemos en nuestras bocas, en nuestra piel, en nuestros tejidos. Es el tejido vivo, las fibras de colágeno en este caso, que cuando están sanas parecen una cuerda, como ven acá, sumamente intacta. En cambio, cuando están infectadas, porque la dentina infectada, todo término que hable de dentina infectada es sinónimo de bacteria, de contaminación. Entonces, la dentina infectada tiene que ser removida. Entonces, las fibras colágenos en esa dentina están irreversiblemente dañadas. No tienen la capacidad de regenerarse como para hacer esa cicatriz que tanto queremos. Entonces, esta dentina infectada, muerta, no vital, la tenemos que sacar, porque también se confunden mucho los términos entre afectada, infectada, vital, no vital. Recuerden siempre que la dentina muerta, necrótica, infectada es sinónimo de bacterias. Bacterias, contaminación y hay que remover. Entonces, vamos a utilizar esos conceptos como para poder llevarlos a la clínica. En cambio, en la dentina vital, esa dentina similar al cuero que quiero que dejen, las fibras colágenas están a punto de cortarse. Todavía no se cortaron. Tienen la capacidad de regenerarse, tienen la capacidad de hacer esa cicatriz que tanto queremos para salvaguardar la vida futura de nuestra pieza y estirar al máximo los tiempos de endodoncia.
Bueno, acá volvemos. Esto es lo que vemos. Dentina infectada, necrótica, podrida para remover. Y esta es la que debemos dejar, la del medio, la similar al cuero. Acá las fibras colágenas en el medio tienen la capacidad de regenerarse, tienen la capacidad de volver atrás. ¿Sí? En cambio, en esta dentina infectada, necrótica, no tienen la capacidad de regenerarse, de volver atrás, tienen altamente contaminación. Cualquier removedor químico que ustedes usen va a trabajar de forma selectiva buscando esta dentina y frenando en la dentina vital, frenando donde encuentre fibras colágenas con una formación extremadamente firmes, vitales. ¿Bien? Me gusta mucho utilizar remoción químico-mecánicas en el síndrome de hipomineralización incisivo-molar, que está tan en auge. Cada vez más pacientes llegan al consultorio con esto. ¿Sí? Entonces lo traje porque uno de los protocolos para no meter torno en estas cavidades que no son caries y durante muchos años estuvimos obturando de forma iatrogénica, y digo estuvimos porque muchas veces pensamos que esta era caries dental y estuvimos trabajando, removedores químicos actúan felizmente en este tipo de casos, que cada vez hay pacientes más. Quiero que se lleven esta moraleja en el día de hoy. Dentina infectada es esa dentina muerta, necrótica, y tiene este aspecto como vieron en el primer video. Es esa dentina que tiene un aspecto húmedo, que sale sola. No hay que ponerle ningún removedor químico para que salga. No malgasten el removedor químico en esta dentina porque ella sale sola. Ahora, si nos vamos más profundo, ¿se acuerdan que el túbulo dentinario tenía menos contaminación? Encontramos la dentina vital, la dentina que cicatriza, la viva, tenemos que frenar. Una dentina que tiene una dureza mayor y que el doctor Frenkel, el genio de la cariología, describe como esa que descascara en forma de escama de pescados. Estas son las mnemotecnias que quiero que tengan. En cuanto a los protocolos, si bien hay un montón de removedores químicos, van a ver que se pueden unificar. ¿Por qué? Con el uso de la razón y leyendo el protocolo de cada producto, van a ver que en caso mío utilizo muchísimos años removedor químico de caries y hice un protocolo unificado para que ustedes lo tengan. Hacemos el diagnóstico, no tiene que tener sintomatología prepulpítica la pieza que vamos a tratar. Aislamiento, en mi caso lo hago relativo con rollos de algodón, porque todos los removedores son biocompatibles y están preparados para no lesionar la encía. Coloco el producto, medio grano de arroz por cavidad, ¿sí? Y acá siempre a mis alumnos les digo esto, una vez que la cavidad está untada con mi producto, no tiene que estar llena. Vamos a pensar que la cavidad de caries va a ser una olla donde preparo una sopa. Entonces, voy a llenar el producto que toque todas las paredes y una vez que espero 30 segundos a 2 minutos, empiezo a remover y a revolver. No saco, porque el error de todos los odontólogos es sacar el removedor inmediatamente. Entonces, tengo que hacer la remoción con el químico de forma auxiliar. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a revolver esa sopa, que les digo que imaginen que tengo en mi cavidad, de una forma con paredes laterales sin acercarme a la pulpa, con mi cuchara mojada en el removedor químico, no lo quito, ¿sí? Entonces, lo voy reaplicando ¿hasta cuándo? ¿Cuándo tengo que frenar el protocolo este que yo les dije que es tan sencillo? Yo voy a tener una guía. Recuerden que cuando remuevo dentina infectada, al mezclarse con el removedor químico que yo elija, se va a poner turbio. Se produce un mixeo entre el removedor químico y mi dentina necrótica, mi dentina infectada. Entonces, ojo, ampliemos el ojo y veamos. Cuando el removedor químico sale turbio, quiere decir que todavía hay dentina para sacar. Hay dentina infectada, muerta, para seguir removiendo. Cuando el removedor químico sale transparente, muy similar al del aspecto que viene en su envase original, es forma de frenar. Entonces, la mayoría de los fabricantes hablan entre 2 a 3 aplicaciones, de 2 minutos cada una, pero hay tantas caries como pacientes. Entonces, frenemos cuando el aspecto es similar a el del envase original. La mayoría de los protocolos, este es el de Carisol, hablan entre 30 segundos, como les dije, a 2 minutos. Entonces, colocamos sin sacar el gel,
Repetimos hasta que salga idéntico a la consistencia del pomo, que salga cristalino como sale en el pomo. Y cuando lavamos, el lavado final, lo hacemos sin el chorro de aire, lo hacemos con una torunda. Y después obturamos con el material que querramos, porque sabemos que los removedores químicos no tienen interacción con los materiales de obturación, cualquiera que fuera que quieren usar. ¿Bien? Ahí está, paciente embarazada, 30 años de edad, sin anestesia, identificamos una dentina necrótica con aspecto similar a los cornflakes, a los copos de maíz, colocamos el gel con un aislamiento relativo, esperamos 2 minutos y empezamos a sacar este mixeo, esta mezcla entre removedor químico y dentina necrótica. Y este es el resultado final, sin anestésicos, sin uso de rotatorios. Miren el tamaño cavitario pre y posoperatorio, es casi igual. Y acá, ¿qué hubiese sido de esta pieza con una turbina? Seguramente hacíamos una endodoncia. Y miren, dentina infectada, similar acá a los cornflakes, versus dentina vital, que va a regenerar, similar a este queso de rallar, a esta textura similar al cuero, donde yo freno, y vamos a tener una restauración exitosa. ¿Por qué? Porque estos bordes se conservan y mi material restaurador va a quedar protegido por esta cueva de esmalte que es sumamente dura y le va a dar sobrevida en su futuro. Otro caso, reglamento relativo con rollos de algodón, aplico mi removedor químico, espero 2 minutos y empiezo a retirar. Miren, en este caso, creo que es Papacari, es este, Obrix, no recuerdo, es un enzimático, cómo toca la encía, pero como si la encía está viva, entonces mi removedor químico no produce ninguna irritación por el corto tiempo de contacto que está. Entonces, ¿qué obtengo? Una dentina sumamente irregular en el fondo y con una protección de los bordes de esmalte para mi material de obturación. Requisito fundamental, que los bordes estén bien alisados para que no haya filtraciones marginales. ¿Bien? ¿Con qué lo pueden alisar? Yo utilizo mucho el ultrasonido, muchas veces con el mismo explorador, y bueno, miren la diferencia. Acá hacemos una remoción, esto es del doctor Heraldo también, ahí de Lima. Yo hago remoción con mínima intervención, con un enzimático o manual, versus la ruptura que voy a producir en una pieza dental, siguiendo los criterios de Blacks. ¿Bien? Otro caso, como soy endodoncista me caían todos estos casos gigantes. Entonces, remoción con rollos de algodón selectivos, aislamiento parcial, coloco sobre este diente que estaba desobturado de una amalgama, por eso el color oscuro, aplico y espero y empiezo a sacar. ¿Hasta cuándo saco? Hasta que el aspecto similar al cuero aparezca en esta dentina que yo quiero dejar y que mi removedor químico salga similar al original en su envase. Fíjense que acá la saliva interactúa con el removedor químico sin ningún problema. Y siempre me preguntan qué pasa cuando tengo una lesión no cavitada, como en este caso. Acuérdense que la estrella de esto es la fibra colágena. Yo necesito dentina infectada para que a mi removedor químico lo digiera. En este caso, rompo el esmalte de una manera muy fácil porque es como una cáscara de un huevo que no sigue sostén destinario. ¿Con qué? Con un instrumento de presión o con 5 segundos de paso del instrumental rotatorio. Y ahí ya me encuentro con esta dentina que está esperando para que le aplique el removedor para ablandarla y que me quede una cavidad recontra chiquita, recontra conservadora. Y lo más importante, que la pulpa dental quede salvaguardada de los tejidos externos. Bueno, el afilado, esto es del doctor Heraldo también, es importante. Y les voy a mostrar el instrumental que trabajamos con exploradores reciclados. Todos esos, porque si bien para tener esa cueva de esmalte que proteja mi material restaurativo, tengo que tener una movilidad y una versatilidad para llegar a todos esos ángulos muertos. Entonces, mi instrumental preferido, pueden utilizar las cucharas tradicionales, que son relativas al tamaño de la cavidad, o les voy a mostrar mi instrumental preferido. Es un explorador reciclado, ¿sí? Es un explorador que ya no tiene punta, y lo que voy a hacer, a ver que vamos a sacar el puntero, les voy a mostrar en el video,
con una turbina que tengan ahí en su consultorio, voy a hacer este afilado. Esperá que le vamos a sacar el audio para no interferir. Voy a hacer un biselado del explorador, como ven en la imagen. Con este instrumento tengo acceso a toda mi cavidad y no tienen que invertir en ningún tipo de instrumento. Me gusta utilizar este tipo de instrumentos, primero porque son exploradores que uno no utiliza, segundo porque la piedra de diamante genera un efecto tenedor para arrastrar toda esa dentina infectada de una forma muy efectiva. Bueno, me estoy quedando con poco tiempo, me pidieron que hable 45 minutos, así que vamos a respetar para que todos los colegas puedan entrar en las charlas y las disertaciones del Congreso. Tengo 5 minutos. Y la nueva generación son los halocarbamídicos, que también son cariolíticos, que ablandan, que identifican, pero me dan la posibilidad de identificar fluorescentemente la dentina. Y aparte, quienes usaron removedores químicos de caries tienen la experiencia que muchas veces son lentos. Entonces, mediante la aplicación de luz LED, de cualquier lámpara LED, a través de la energía cinética, aumento la temperatura y se hace más proteolítico. ¿Bien? También estos removedores de la nueva generación inhiben las metaloproteínas. ¿Qué son las metaloproteínas? No solamente nuestra caries ablanda el diente, sino que por un proceso autodestructivo, nuestro diente, a través de las metaloproteínas, se ablanda. Entonces necesito inhibirlas. Estos removedores de nueva generación los hacen. El tiempo de acción es más corto y puedo usarlo para caries crónicas o para caries de mayor agudeza. ¿Cómo? Regulando las dosis, porque son en bipomo. Esto se lo hago de una manera muy rápida porque me estoy quedando sin tiempo. Esta es la manera por la cual ablanda y identifica la dentina oscura de forma selectiva, de forma fluorescente, con las mejores lámparas del mercado y con las chinas también. Porque la dentina necrótica y la dentina afectada muchas veces queda oscura y es difícil de encontrar para poder quitar el removedor. Ahora, si un fabricante de lámpara me está diciendo que me va a vender una lámpara con determinado potencial de trabajo, ¿por qué los fabricantes de removedores químicos no me dicen qué potencial de trabajo tengo yo en la jeringa o en el pomo que compro? ¿Cómo controlo la calidad de mi removedor químico para cuando lo llevo a la cavidad tenga efectividad? Porque sabemos que las enzimas, que el cloro, por ejemplo, tiene inestabilidad y se oxida. Entonces eso puede producir una oxidación. Y las enzimas también, como ven en esta imagen, las cloraminas presentes producen un color marrón de oxidación y eso va a tener un desempeño pobre a la hora de ablandar. Tenemos un micrófono abierto. A ver si alguien lo puede apagar. Bueno, control de calidad de removedores. En el laboratorio hay un montón de formas de controlar si el removedor químico que utilizo es eficaz. Porque a veces es eficaz, pero en la cadena de distribución fue expuesto al sol, fue expuesto al calor, fue mal almacenado y se pierde el poder de proteólisis. Entonces, hay una forma muy sencilla de controlar la calidad de cualquier removedor químico. ¿Qué hago? Esto lo hicimos con una bioquímica de aquí del Colegio de Farmacéuticos. Puedo agarrar, esto es muy parecido a un experimento que hacen los alumnos en la escuela secundaria. Cuando yo produzco gelatina, la gelatina es una proteína. Entonces, cuando yo pongo una piña fresca en gelatina, la piña, el ananá, tiene enzimas y la licúa, la proteoliza. Eso pasa en mi dentina. Entonces, si yo agarro 3 tubitos de gelatina y aplico 3 removedores químicos diferentes y uno de ellos produce un efecto líquido, como ven acá en este tubo, mayor que el otro, eso me habla de un mayor nivel de proteólisis. Y si no produce nada es porque no están teniendo ningún tipo de proteólisis. Me estoy quedando corto con el tiempo, estoy tratando de ser exacto con lo que prometí. Me preguntan, ¿con qué obturo una vez que termino mi remoción químico-mecánica? Con cualquier material de obturación que ustedes quieran, ya sea intermedia, si van a hacer una técnica expectante, una técnica en 2 veces. Y me preguntan si hago aislamiento. El aislamiento absoluto
En las técnicas de remoción atraumática, como decía el maestro Frenkel, el aislamiento absoluto, muchas veces cuando utilizamos ionómeros de obturación necesitamos cierta humedad. Atentos a esto. Puedo utilizar un ionómero para técnicas atraumáticas y luego hacer un composite de la mejor marca y de los más estéticos. Y la moraleja de esto es que puedo compensar remoción atraumática con pocos pinchazos, con poco taladro o turbina, como le decimos aquí en mi país, amena para el paciente y con resultados altamente estéticos. Y como les dije al principio, es un tema que es extremadamente largo, extremadamente químico, y mi objetivo era hablarles en sencillo para que puedan llevar sus técnicas al consultorio y que podamos empezar a identificar la dentina. Bien. Les dejo mis redes sociales